Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en la actividad número 22 y vamos a estar haciendo esta actividad basados en el gráfico del euro dólar en temporalidad de 1 minuto. Antes de continuar, quiero decirles que esta semana y la próxima semana no voy a poder hacer los directos que solemos hacer los jueves porque estoy trabajando para lo que es la academia de Binary Teach, es decir, estoy trabajando en contenido para un taller que voy a hacer para los alumnos. Entonces, en este caso necesito ocupar mi tiempo disponible para realizar el material que vamos a estar usando en ese taller. Así que por el momento no vamos a tener directos estas 2 semanas, pero lo que voy a estar haciendo es creando estas actividades para que ustedes puedan seguir respondiendo a las preguntas y puedan seguir aprendiendo de acción del precio. Muy bien, ya saben cómo es la dinámica. Yo les voy a hacer una pregunta y tienen algunos segundos para responder. Pregunta número 1. Vamos a empezar sencillo, ¿ok? Pregunta número 1. ¿Qué tipo de movimiento vemos acá? ¿Acaso este movimiento es fuerte? ¿Quizás sea débil? ¿O quizás sea saludable? Tienes algunos segundos para responder a esta pregunta. Muy bien, sé que la respuesta es bastante obvia y bastante sencilla. Este de acá es un movimiento fuerte, ¿ok? Como podemos observar, tenemos una sucesión de varias velas, 1, 2, 3, 4, 5 velas bajistas seguidas. Todo este movimiento de acá es un impulso bastante fuerte. Entonces lo podemos catalogar como tal. Además, las velas que conforman ese impulso son velas con características de fuerza bajista. Y si nos damos cuenta, incluso las velas alcistas no pueden romper los máximos o las mechas o lo que serían la parte superior de las velas previas. Mira, esta vela alcista tampoco pudo romper lo que es la parte superior de la vela previa. Entonces, todo eso en su conjunto nos está mostrando información de un movimiento fuerte bajista. Ahora, debido a ese movimiento fuerte, ¿qué es más probable? ¿Que el precio revierta con fuerza o que el precio siga bajando? Tienes algunos segundos para analizar y responder esta pregunta. Muy bien, como sabemos, después de un movimiento, un impulso o una pierna fuerte, el precio tiene probabilidad de hacer otro movimiento, otro impulso. Puede ser que no sea así de fuerte como el primero, pero va a tratar de hacer un impulso más. Eso es lo que nosotros esperamos de forma general. Entonces acá la respuesta correcta es que es más probable que el precio siga bajando. Pero esto nos lleva a la pregunta número 3. Yo solo te estaba mostrando hace un momento esta parte del gráfico, pero ahora quiero que veas el contexto completo de dónde se encontraba esta información. Y con base al contexto completo quiero que me respondas. Ahora, ¿qué nos está diciendo este último impulso bajista? ¿Nos está diciendo que es un impulso de agotamiento o nos está diciendo que el precio puede bajar todavía mucho más? Haz tu análisis y déjame tu respuesta. Tal vez para algunos esta pregunta sea un poco complicada de responder, yo sé que para la mayoría no va a ser así. En realidad este contexto nos está mostrando un agotamiento. ¿Por qué nos está mostrando un agotamiento? Nos está mostrando un agotamiento porque previo a este impulso muy fuerte bajista tenemos una tendencia, ¿ok? Acá tenemos una tendencia, tenemos lo que sería un canal bajista, ¿ok? Entonces tenemos una tendencia bajista, tenemos un canal, el precio viene bajando, pero está formado por muchísimas velas este movimiento y además podemos darnos cuenta que el precio está constantemente intentando revertir hasta que finalmente obtenemos este último movimiento. Este último movimiento es un movimiento que se da al final de una tendencia y lo podemos catalogar como un movimiento de agotamiento. Cuando tenemos este movimiento de agotamiento, no significa que siempre el precio vaya a revertir con fuerza, no, simplemente sabemos que a lo mejor puede formar, por ejemplo, un rango o una pausa o un retroceso profundo, ¿no? Esas serían las opciones que tenemos. Pero es cierto que en un pequeño porcentaje de veces el precio sí que sigue bajando, pero eso no suele pasar, no es tan común, pero sí llega a pasar, entonces tenemos que estar atentos.
Ahora, después de ver un movimiento así de fuerte, también el precio puede intentar crear otro empuje hacia abajo, pero puede ser que ese empuje no llegue muy lejos, así que tenemos que mantener esa información en mente. Pero básicamente lo que quiero decirte acá es que al tratarse de un canal que ha durado por muchos impulsos y muchos retrocesos, ha durado muchas velas, entonces al final cuando tenemos este gran movimiento bajista, pues lo catalogamos como un movimiento de agotamiento. Como te decía, el precio sí puede hacer un movimiento más hacia abajo, pero es preferible evitar operar de momento, especialmente evitar vender en esta zona, porque ahí estaríamos como que vendiendo muy abajo, ¿no? Evitar vender en toda esta parte de acá sería lo mejor. Podrías vender tal vez más arriba cuando tengas un retroceso, pero que tengas buen espacio hacia abajo. De todas formas sigue siendo un poco complicado porque tras un agotamiento, como te digo, el precio puede entrar en una especie de rango. Entonces ten mucho cuidado de buscar operativas a favor de la tendencia cuando tenemos un agotamiento. Lo que podrías hacer es esperar a tener nueva información para recién empezar a buscar una operación. Y mira, acá, en esta parte, podemos observar cómo el precio intentó hacer el segundo impulso hacia abajo. Puedes ver acá y falla, ¿no? Falló el precio. A lo mejor alguien acá estaba vendiendo después de ver esta vela pensando que el precio iba a seguir bajando, pero se queda atrapado vendiendo muy abajo. Y ahora te hago la siguiente pregunta, que esa es una pregunta clásica. La suelo hacer bastantes veces porque muchos compañeros no saben cómo interpretar este movimiento. Entonces, dime, ¿este movimiento nuevo que podemos observar acá es fuerza de compradores o es un agotamiento de los compradores? Tal vez es una vela muy grande y se están agotando los compradores y pues lo más probable es que siga la tendencia bajista. Yo no lo sé. Tú analiza el contexto y déjame tu respuesta. Muy bien, en este caso muchos de ustedes suelen responder que esta gran vela me está mostrando un agotamiento. Como venía una tendencia bajista, pues es un agotamiento, los compradores no tienen fuerza y ahora el precio puede seguir bajando. O se suelen quedar engañados cuando esta gran vela alcista se detiene cerca de un soporte de resistencia. Entonces pensamos, ruptura del soporte, retroceso y continuidad bajista. Y ese es un agotamiento, los compradores se están agotando. Pero eso es una perspectiva equivocada. En realidad lo que esa vela me está mostrando es fuerza por parte de los compradores. Si ya tenemos características de un agotamiento que se crea al final de una tendencia y de pronto vemos esta fuerza acá, me está indicando que los compradores se están activando, que los compradores tienen interés. Entonces eso es fuerza alcista. Si, por ejemplo, acá tuviera una tendencia alcista y me aparece una gran vela como esa, pues yo diría, ok, ese sí es un agotamiento porque se está creando al final de una tendencia, pero en este caso no se está creando al final de una tendencia, se está creando al inicio de una tendencia que nos muestra características de una posible reversión. Mira, acá incluso un doble suelo, ¿no? Entonces, claro, como mínimo ahorita después de ver esta gran vela, pues decimos, tal vez el precio trata de llegar a esta resistencia, ¿no? Y formar un rango allí. Como te das cuenta, al final el precio pues sigue subiendo mucho más, ¿no? Pero es la idea que tendríamos al ver esta vela. Eso quiere decir que si vemos esa fuerza, pues podemos empezar a buscar operativas de compra, esperando que el precio trate de llegar a esta resistencia, y mira, incluso puedes vender en esa resistencia, ¿no? Pero al ver esta fuerza acá, tú dices, ok, hay más fuerza por parte de los compradores, entonces es favorable buscar operativas de compra. Así que ten en cuenta eso y no vayas a vender después de ver esa gran vela bajista, porque en muchas ocasiones te vas a quedar atrapado. Muy bien, ahora nos movemos a la pregunta número 5, y sí, esto se divide en dos partes porque quiero que le prestes atención al contexto. Mira, según la información que tenemos acá, ¿qué es mejor? En primer lugar, esta es la información más reciente y quiero que veas esta estrella que se está formando acá. Pero aquí tenemos el contexto general. Entonces, esta parte del gráfico es lo que está pasando aquí. Entonces, esta es una estrella que se forma a favor de la tendencia. Pero si tú haces tu análisis, dime, ¿qué es más favorable? Vender, esperando que la estrella funcione y el precio siga bajando, comprar, esperando que la estrella falle, o esperar un nuevo contexto. Tómate tu tiempo, haz tu análisis y déjame la respuesta en los comentarios. Muy bien, esto es muy similar a lo que habíamos explicado en el ejemplo previo, ¿no? Acá teníamos un canal bajista, una ruptura del canal, mucha fuerza en este último impulso, entonces probablemente esto de acá sea un movimiento de agotamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que acá con este movimiento de agotamiento y la creación de esta estrella, incluso es un doble techo, ¿no? Que te puede engañar y decirte, mira, vende. Es un doble techo y una estrella bonita, pero el problema es que el precio te está obligando a vender muy abajo y te está obligando a vender después de un agotamiento. Aquí hay otros indicadores que te pueden mostrar que es mala idea tomar esa venta, a pesar de que es una estrella. Es mala idea porque tiene mucha mecha estas velas de acá. Podemos ver cómo los compradores siguen reaccionando de esta zona y no hay vendedores interesados en vender porque, mira, acá soporte. El precio reacciona, pero los vendedores entran, es decir, hay vendedores que dicen, no, ahí el precio no está muy abajo, vamos a seguir vendiendo. Pero aquí el precio rechaza, los vendedores no quieren entrar ahí abajo. Entonces ya tenemos esa información, por lo tanto es lo más probable aquí que esta estrella falle. Está bien si no compras, porque es complicado tomar la decisión de operar en contra de un movimiento así de fuerte. Está bien no comprar, de hecho no tenemos tampoco el apoyo con un buen soporte de resistencia, el último nivel está aquí abajo, entonces no vamos a comprar, pero tampoco vamos a vender. Simplemente vamos a esperar a que el contexto cambie y nos dé nueva información. Es muy importante estar atentos a el contexto. Ahora, vamos a presentar esta otra pregunta. Después de esta vela alcista que tenemos acá, ¿qué es mejor? ¿Buscar una compra esperando que el precio siga subiendo? ¿Buscar ventas, esperar que el precio baje? ¿O simplemente esperar? Realiza tu análisis y déjame tu respuesta. Muy bien, en este caso es mucho mejor simplemente esperar. Como te das cuenta acá, el precio sigue bajando. ¿Y por qué vamos a esperar? En primer lugar, hay diferentes cositas que vamos a ver, ¿ok? En primer lugar, claro, este es un doble suelo, ¿no? Parece un buen doble suelo para buscar una compra porque hubo mucha fuerza alcista esperando que el precio llegue a este nivel. Sin embargo, hay una trampa acá. Esta vela de aquí no pudo pasar lo que es esta punta de mecha. Si te das cuenta, no puede pasarla con fuerza, ¿no? Ni siquiera puede pasarla. Entonces, no es información suficiente para buscar una compra. Pese a que sí puede pasar estos niveles, no pudo pasar esta otra mecha, entonces no ha podido pasar el cuello de este doble suelo. Por otra parte, si te das cuenta, esta punta de mecha es un mínimo más bajo, entonces acá también podríamos estar en una especie de triángulo expansivo, por lo tanto el precio puede subir, tocar la resistencia del triángulo expansivo y bajar, entonces mala idea para comprar. Y por último, si tenemos la EMA plana, tú sabes que el precio suele hacer rangos alrededor de la EMA, entonces acá el precio trataría de regresar a la EMA y estarías comprando un poco más arriba. Entonces ten cuidado. Si la EMA está plana, si tienes mechas que te bloquean o estructuras que no van a favor de tu operativa, simplemente espera. Evita tomar esa operación. Ok, pregunta 7. Tenemos acá un bonito pin bar, ¿no? ¿Qué podemos esperar? ¿Que la siguiente vela baje o que la siguiente vela suba o simplemente no hacer nada? Realiza tu análisis y déjame tu respuesta. Muy bien, esto es engañoso, ¿no? Porque estamos viendo fuerza bajista, un bonito pin bar, podemos pensar que es una continuidad y podemos pensar que el precio va a intentar bajar hasta este nivel. Sí, es una perspectiva válida, es una perspectiva coherente, pero tenemos información contraria. En primer lugar, tal vez yo sé que tuviste este nivel de acá, ¿no? Estamos más o menos así, porque aquí hay bastante reacción del precio, mira reacción y reacción del precio, incluso aquí hay un gap, ¿no? Entonces tenemos una zona que nos puede llegar a bloquear, en primer lugar. En segundo lugar, después de un movimiento fuerte bajista tenemos un retroceso. Acá tenemos otro movimiento fuerte bajista, puede haber un retroceso. En tercer lugar, este movimiento fuerte bajista tiene una trampa. Y es que si te das cuenta tenemos una vela muy grande y de pronto, ¡pum!, una vela pequeña con grandes mechas en ambos lados. Y la siguiente vela, el pin bar, ¿qué es? Una vela todavía más pequeña con mucha mecha. Si yo te pregunto de acá, dime cuáles son dojis, a lo mejor tú me digas, este es doji, este es doji, este es doji y este es doji. Ok, perfecto, este también, mira, también tiene característica de doji, este también característica de doji, ¿cierto? Ok, ahora fíjate especialmente en este y en este de acá. Entonces dime, ¿el cuerpo de esta vela es el doble o el triple del tamaño de estos dojis? No, ¿verdad? El cuerpo es igual a este.
Entonces esta vela no es una vela de fuerza, es más bien un doji, ¿no? Un pin bar. Entonces al tener muy poco cuerpo y al parecerse a los demás dojis, esta vela en realidad nos está mostrando incertidumbre. Incertidumbre en un nivel clave, incertidumbre después de la pérdida de fuerza, incertidumbre después de otra vela tipo doji porque tiene grandes mechas, incertidumbre que incluso esta vela no puede pasar la punta de la mecha inferior de la vela anterior. Entonces no hay fuerza bajista en este caso. Buscar una venta sería demasiado peligroso. Si te das cuenta, incluso el precio baja muy bien, ¿no? O sea, se va a tu favor muy bien y ¡pum! Se regresa. Entonces ahí decimos, no, el mercado manipula y tal. No, en realidad la operativa era peligrosa porque no había fuerza bajista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El precio llega más abajo, ya no hay vendedores disponibles y regresa en la misma vela. Sí, te pudo haber dejado una vela más bajista, pero la probabilidad de que pasara eso era casi que el 50 y 50. Entonces ahí es mejor esperar por nueva información. Y eso nos lleva a la pregunta 8. Esta vela de acá, si te das cuenta, está formando una estrella, ¿no? Esa vela de allí nos está dando información válida para buscar una compra esperando que el precio suba, o para buscar una venta esperando que el precio siga bajando, o quizás siga siendo mejor esperar. Haz tu análisis y déjame tu respuesta. Muy bien, quizá alguno me va a decir, no, yo ahí no vendería, no compraría, porque estoy muy cerca de lo que es esta área de soporte, ¿no? Eso es cierto, es una venta bastante peligrosa por ese soporte. Pero, mira, tenemos acá una resistencia y aquí un soporte. ¿Cómo sé que puedo trazar el canal? Un punto de apoyo y 2 puntos de apoyo. Reacción en el tercer punto. Un punto de apoyo, 2 puntos de apoyo. El precio todavía puede bajar a tocar una tercera vez. Tenemos distancia entre ese movimiento, ¿ok? Y generalmente por conteo de estructura tenemos 2 velas bajistas grandes, 2 velas bajistas grandes, entonces podemos esperar que el precio baje un poco más. Así que desde esa perspectiva es válido buscar lo que sería una venta. Claro, el soporte está muy cerca, entonces ¿qué hacemos si tenemos un soporte cerca pero nos favorece buscar la venta? Pues tratamos de buscar un punto de entrada un poquito más arriba de la apertura para respaldarnos. Claro, puede ser un punto de entrada hasta por acá, por ejemplo, sería válido, ¿no? Pero con buscar un punto de entrada un poco más alto es suficiente en caso de que la vela que estamos operando termine siendo un doji. Pero la operativa acá es válido de tomar, o sea, es un riesgo válido de asumir porque tenemos una operación y estamos tratando de vender un poco más arriba. Entonces, vamos a ver cómo el precio continúa. Si te das cuenta, incluso la vela sí reacciona, ¿no? Reacciona a este soporte, crea una mecha, pero es una vela bajista. ¿Por qué es una vela bajista? Porque la estructura nos está apoyando, ¿ok? Esta estructura nos está apoyando en esa operativa. Es válido buscar esa venta. Si te da miedo porque está muy cerca del soporte y no habías visto el canal, ok, es válido que no tomaras la operación. Pero si viste con tiempo el canal, puedes asumir ese riesgo. Ok, ya casi vamos a terminar, traders, y nos vamos a lo que es la pregunta número 9. Según lo que vemos acá, ¿qué información nos está brindando este contexto? Quizá esto es un agotamiento y ahora el precio puede entrar en un rango o tener un retroceso, o quizá esto de acá es fuerza alcista y el precio puede seguir subiendo. Haz tu análisis y déjame tu respuesta. Muy bien, tal vez para alguno me va a decir, Jim, eso parece un agotamiento y el precio puede entrar en un rango o tener un retroceso, ¿no? Por lo que hemos visto previamente, que es una tendencia que ha durado muchísimas velas y que estamos, por ejemplo, en la resistencia de un canal. Y sí, es cierto, tiene esa forma, tiene esa estructura, pero quiero que veas esta información que nos dejan estas últimas velas de acá. Y bueno, el contexto previo que teníamos. Este contexto previo que teníamos acá es un rango, ¿no? Es un micro rango. Y tenemos una ruptura con mucha fuerza. Cumple con las características de una ruptura válida de un rango porque cierra muy lejos del soporte y tenemos una vela de continuidad. Incluso cierra lejos de lo que es esta resistencia o este último máximo. Entonces, estamos viendo que hay fuerza alcista. Perfecto. Luego tenemos este movimiento hacia abajo y puedes decir, ok, este movimiento puede ser una reversión tipo V y cambiar el contexto, ¿no? Eso es algo válido de ver también, pero esta vela de aquí nos está diciendo, no bro, otra cosa está pasando. Tuvimos un movimiento fuerte, el precio hace retroceso a esta zona y vuelven a activar los compradores. Ni siquiera
pudo tocar bien el nivel roto, sino que entran inmediatamente los compradores. Entonces, desde esa perspectiva, empezamos a ver urgencia alcista. Tal vez no vas a comprar porque estamos muy cerca de la resistencia, pero la idea que tienes que tener en mente es que estamos teniendo fuerza alcista, estamos teniendo interés por parte de los compradores. Tal vez puede continuarse formando un canal, pero va a ser alcista, no va a ser un rango ni va a ser una reversión, sino que sigue habiendo fuerza alcista. Esta vela de acá es clave. El retroceso y la continuidad también es clave para poder identificar esa fuerza alcista. Por lo tanto, la probabilidad es que el precio puede seguir subiendo y tienes que tener cuidado con buscar ventas, ¿ok? Acá puedes ver cómo se continúa moviendo el precio. Después de este retroceso que tenemos acá, vuelve a dispararse el precio para seguir moviéndose a favor de los impulsos. Otro retroceso, otro impulso, otro retroceso y otro impulso. Entonces vemos cómo continúa claramente nuestra tendencia alcista. Pregunta 10. Según el contexto final, que es esto que podemos observar acá, es el mismo contexto, el mismo gráfico anterior, ¿ok? Pero según esta última parte que podemos observar aquí que he marcado en amarillo, ¿qué nos está indicando el precio? ¿Que es probable que el precio siga subiendo o que es probable que tengamos una pausa o un retroceso? Quiero que analices el gráfico y que me dejes tu respuesta. Muy bien, en este caso yo ya hice una clase hablando de esto. Por favor, si tú no la has visto, te invito a que vayas a verlo. Hablamos en esa clase sobre cómo identificar la pérdida de fuerza de una tendencia. Quiero que veas esto. Fuerza alcista, ¿no? Una vela muy grande seguida de otras velas alcistas. Retroceso, fuerza alcista, velas grandes seguidas por más velas alcistas. Retroceso, y ahora observa el cambio. Velas alcistas, no tan grandes como estas. Retroceso inmediato. Mira acá, vela alcista, vela alcista, vela alcista, retroceso, vela alcista y varias velas alcistas, retroceso. Dos velas alcistas pequeñas que ni siquiera se comparan con la vela bajista previa y retroceso. Ok. Vela alcista grande, como estas, retroceso. No hay continuidad. Vela alcista grande, como estas, retroceso. No hay continuidad. Ok, espero que quede claro el punto de este tema. Vela alcista grande, no puede pasar la resistencia, retroceso. Vela alcista grande, no puede pasar la resistencia, retroceso. Entonces estamos presenciando pérdida de fuerza alcista. Y sí, yo sé que aquí tenemos un buen retroceso a la EMA, una buena estrella alcista, parece ser una estrella, podríamos buscar una compra. Pero el contexto ya no es favorable, ya no es una operativa demasiado buena, ya no es una operativa con buena probabilidad de éxito, es una operativa muy peligrosa, ya la efectividad ya ronda el 50-55%. Aquí yo te diría que si logras ver esta pérdida de fuerza, mejor evites tomar esta señal de compra, ¿ok? Que sí, que a lo mejor el precio puede llegar acá, pero también existe la misma probabilidad que el precio haga un retroceso o haga cualquier otra cosa, porque se está perdiendo esa fuerza alcista, ¿ok? E incluso esta vela no logra pasar la primera vela de la estrella, entonces es una mala formación de estrella. Desde ahí también podemos darnos cuenta de eso. Pero lo más importante es que quiero que veas cómo cambia el contexto de fuerza, fuerza y después poca fuerza y retroceso, poca fuerza y retroceso. Entonces es muy notable. ¿Sí? Entonces evita buscar esa operativa de compra porque podrías quedarte atrapado. Y mira, tal vez el precio no vaya a revertir de golpe, eso es muy poco probable, pero sí puede formar un rango en esta zona, por ejemplo, o simplemente puede hacer un retroceso profundo y después continuar subiendo. Puede hacer esas dos cosas. Pero acá ten cuidado porque estarías comprando en una trampa. Muy bien, traders, con eso llegamos a la última pregunta de la evaluación o de la actividad número 22. Yo he tratado de hacerla un poquito más avanzada, tal vez para ustedes no lo es, porque ya están en un buen nivel, así que vamos a ver si podemos hacer un poco más complicadas estas actividades para los traders que ya tienen un nivel más alto. Espero, como siempre, que ustedes hayan podido aprender algo nuevo y ya saben, si tienen alguna duda o alguna sugerencia pueden dejarla en los comentarios y yo espero volver a verlos pronto en un directo. Muy bien, traders, buen fin de semana, cuídense, nos vemos.